Amigos y amigas de La Mula, muy buenas tardes. A quienes nos acompañan por las redes sociales, tanto de La Mula como de Amnistía Internacional, y también al público que nos acompaña acá en la terraza. Estamos en el segundo diálogo ambiental Salud en Espinar, personas afectadas por la contaminación de metales pesados a la espera de atención. El día de hoy vamos a tener un panel en el cual vamos a escuchar, en primer lugar, un testimonio de una vecina, una residente de la provincia de Espinar, Esmeralda Larota, sobre la afectación que ella y su familia viven por metales pesados. Luego vamos a escuchar a Karen Luque, que es bióloga y especialista en salud ambiental y humana. Y finalmente vamos a escuchar a Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, quien nos va a recordar varias recomendaciones hechas por Amnistía Internacional en el informe Estado de Salud Fallido, que fue publicado en el 2021, con una serie de recomendaciones que al parecer todavía están pendientes de ser cumplidas. Este diálogo está organizado por Amnistía Internacional y La Mula una vez más abre su espacio para tratar temas que muchas veces lamentablemente no llegan a los grandes medios de comunicación. Vamos a dar inicio, y luego de las presentaciones, me olvidaba, vamos a tener un espacio para algunas preguntas que nos pueden llegar a través de las redes sociales y también algunas intervenciones del público presente que nos acompaña, que pueden ser opiniones o algunas preguntas breves siempre, porque el tiempo corre y en redes el tiempo es fundamental. Para comenzar, le doy la palabra a Esmeralda Larota Humasi, vecina de la provincia de Espinar en Cusco. Tienes 10 minutos, Esmeralda, para darnos su testimonio. Buenas tardes, sí, Esmeralda Larota, de provincia de Espinar y región Cusco. 40 años convivencia con la minería en la provincia de Espinar, región Cusco. Diario de nuestras vidas que nos van afectando son los problemas graves de nuestra salud, que tenemos metales pesados tóxicos en nuestro cuerpo, que nos causa dolencia y malestares diariamente y que nos limita nuestras actividades que hacemos a diario, como en nuestra agricultura, como en nuestra ganadería, que no nos permite realizar como debe ser. La dolencia que tenemos es como en nuestros huesos, como osteoporosis, en nuestras articulaciones como artrosis, que a diario que se agrava, y también nuestros organismos como riñón, como hígado, que andamos, que vivimos con ese dolor y es indignante y estresante a diario vivir con ver a tu familia que está enfermo, no poder laborar como debe ser en nuestros territorios, como en nuestras chacras, que nos dificulta y es estresante imaginar vivir con esa dolencia día y noche y tener un gasto alto para comprar nuestros medicamentos como vitaminas o calcios para calmar estos dolores que vivimos a diario. No es justo que tengamos estos gastos, no es justo que vivamos con esta vida, con esta forma de vida, como no tendríamos derechos de vivir sano, tranquilo, en paz, porque las dolencias nunca calman, nunca cesan ni en día ni de noche. Cuando consumimos estas vitaminas o estos calcios, nos calma por rato. Cuando dejamos de consumir eso, ya nos vuelve el dolor, a veces más, a veces menos, pero siempre ahí está el dolor de nuestros cuerpos, que no tenemos fuerza,
que nos duele el estómago, la cabeza o los huesos que no nos dejan en paz. Por eso yo pediría, sí, a la población peruana, hermanos, hermanas, ayúdenos a reclamar nuestros derechos de vida, porque no se puede vivir de esta forma y tampoco se puede sacrificar nuestra tranquilidad, nuestra vida, por supuesto, desarrollo económico. Gracias. Muchas gracias, Esmeralda, por tu testimonio. Antes de darle la palabra a Karen, para quienes no conocen, la provincia de Espinar es una provincia altoandina, está ubicada sobre los 4.100 metros de altura. Quien habla ha trabajado en la zona hace muchos años, justamente cuando recién se iniciaban las operaciones mineras, y es una zona donde ha habido varias empresas que han sido propietarias, ha cambiado varias veces la propiedad de la empresa. En la última década la propiedad está en manos de la empresa Glencore, y quería decir esto, es una zona además altoandina, pastores de alpaca, ¿no? Sobre todo mucha ganadería, una zona muy ganadera, con una producción ganadera importante, y quería decir esto un poco para quienes no conocen Espinar y de repente no saben de qué estamos hablando. Vamos a darle la palabra ahora a Karen Luque para que nos dé su mirada, un poco una mirada más técnica, de lo que significa el impacto de la contaminación de metales pesados y qué políticas de atención se han venido dando a la población, un poco recogiendo el testimonio de Esmeralda también. Muchas gracias, Javier, también, y nuevamente un placer compartir con Esmeralda situaciones que en realidad son experiencias de la vida que no todos quisiéramos pasar en nuestras historias como tal, ¿no? En nuestras historias de vida. Y tal como lo dijiste, Javier, hace 40 años Espinar decidió aceptar a la minería como una actividad que les iba a traer desarrollo en sus vidas. Pero lo que estamos viendo en los últimos años es todo lo contrario. Personas denunciando contaminación ambiental, personas denunciando impactos en su salud, personas que en realidad están perdiendo mucha economía más que ganarla, ¿no? Y creo que eso se resalta en varios estudios que se han desarrollado hasta ahora. Yo quería resaltar 3 momentos importantes para la provincia de Espinar, para los que no la conocen todavía, quizás no todos están contextualizados. Actualmente en la provincia de Espinar se convive con una empresa minera que es la Unidad Minera Antapacay, ¿no? Una empresa bastante conocida de capitales suizos que ya está en muchos países además. Y en el año 2012 se genera un hito súper importante en la provincia de Espinar porque las personas que estaban aquí, las autoridades, piden una reformulación de un convenio marco que es de convivencia en la provincia de Espinar, con los cuales ellos habían decidido tener una relación armoniosa y en la cual exigían varias medidas para poder atender su situación actual en ese momento. A causa de esa no reformulación y a causa de una serie de informes que salen por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entre otras entidades, la población sale a protestar, una protesta que dura mucho más de 10 días, donde inclusive hay fallecidos por causa de esas protestas, como lo hemos visto también en nuestros últimos conflictos del país. Y en esa situación, la empresa y el Estado se comprometen a darle una atención a la provincia de Espinar. Estoy hablando del año 2012. Son 12 años que han transcurrido y pareciera que todo esto solamente ha quedado en un papel, ¿no? ¿Y por qué lo menciono y lo resalto? Luego de estos compromisos que se habían asumido, habían 3 cosas elementales que pedía la provincia de Espinar: que les doten de agua de consumo humano de calidad. Lo segundo, que se generen los proyectos de inversión para mejorar su situación y calidad de vida. Y lo tercero, que se atendiera a las personas que tenían metales pesados, que en ese año se han analizado a 180 personas y se exigía que se dé un nivel de atención en su salud para saber cuántos más estaban mal en la provincia de Espinar. Lamentablemente, años después no ocurrió nada, y yo lo voy a mencionar así porque en realidad si uno conversa con las personas en la provincia de Espinar, te van a decir que no han tenido una atención especializada. Y esto no solamente es llevar toxicólogos a la zona, porque una gran justificación que ha tenido el Estado peruano es decir, no tenemos toxicólogos en el país y por lo tanto no podemos atender a las poblaciones. Y creo que en estos últimos años lo que ha faltado es más que eso. El 30 de diciembre del año 2020
se ratifica en segunda instancia un proceso judicial que había establecido la provincia de Espinar con 3 representantes de organizaciones, la Asociación de Afectados de Pacpaco, liderados por la señora Melchora Surco, en esos tiempos estaba, una comunidad, la comunidad de Huiza, y una organización de regantes. En el año 2015 establecen un proceso judicial al Estado peruano y el 30 de diciembre del año 2020 se ratifica una sentencia y dicen que efectivamente se debían establecer medidas de atención en la población. Estamos casi a 4 años y ni siquiera una medida legal ha logrado que se atiendan a las poblaciones. Entonces, estamos hablando de una irresponsabilidad bastante amplia o de una no atención, definitivamente, inclusive a las demandas. A pesar de que se haya ganado esta sentencia, para la población de Espinar en realidad no han ganado ni han logrado nada, porque cuando se gana una sentencia es cuando se ejecuta, y actualmente no se ha ejecutado ningún plan que realmente responda a sus necesidades. Se han dado planes de atención hasta el momento, pero todavía no han sido en la magnitud que se requiere para un caso tan emblemático como es el caso Espinar. Y muchos seguramente van a mencionar de dónde viene la contaminación, porque un elemento clave que fue un proceso de discusión en el año 2012 inclusive fue ¿quién contamina la provincia de Espinar? ¿Quién contamina las comunidades que están cercanas a las actividades mineras? Porque eran las que más denunciaban los impactos a su salud. Y bueno, la causalidad de la contaminación ha sido un gran eslabón en la provincia de Espinar. Pero sí se han hecho estudios, no podemos decir que hasta el momento no se han hecho estudios. En el año 2013, el Instituto Peruano de Energía Nuclear hace un primer estudio con una metodología en la cual se insertaba un trazador que iba a medir el nivel de impacto que se daban a partir de 2 presas de relave que ya estaban en la provincia de Espinar, y con eso iban a determinar si habían filtraciones o no. Este estudio se cancela porque decían que la metodología no era tan adecuada. El año 2015, el OEFA lidera otro estudio que era una especie de colocar una especie de redes de tomografías a nivel de las presas de relave, y con eso podían determinar la causa de la contaminación. Este estudio pasó a un proceso legal, administrativo, porque después se le encargaron también al IPEN, al Instituto Peruano de Energía Nuclear, y quedó en nada. Finalmente, hace unos años nada más, entre el 2022 y 2023, se lleva a cabo un nuevo estudio, que es la evaluación ambiental de causalidad, para determinar principalmente si había una relación entre los componentes mineros, ya sea tajo, faja, transportadora, presas de relaves, y cuál era la delimitación de estos componentes para generar un impacto ambiental. Lo que ha encontrado el OEFA y lo que ya lo ha mencionado en sus estudios y como se le ha notificado a la unidad minera Antapacay es de que ellos sí están incumpliendo con su estudio de impacto ambiental. Lo que han dicho es que el aire está siendo contaminado, están superando los niveles de contaminación de aire, lo que establecen los estándares de calidad ambiental. Existen filtraciones generadas por la presa de relaves Camagmayo y Huinipampa que también están dañando parte de el agua con el cual se abastecen animales, a plantas, y también muchas poblaciones toman de sus propios manantes. Asimismo, han encontrado contaminación en pastos andinos, que eso está afectando inclusive la fauna, lagartijas y aves que están consumiendo esto, se les ha encontrado niveles elevados de metales pesados en el organismo de estos animales. Entonces, ¿qué nos está diciendo este estudio, este último estudio encargado al OEFA? De que la contaminación es real y que el impacto está siendo generado por varios de los componentes que son parte de la actividad minera. Entonces, creo que ya el tema de la contaminación natural es algo que no se puede negar, o sea, no hay una contaminación natural, sino más bien hay un incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental que la empresa creo que tiene que empezar a responder. Y no solamente tiene que responder a eso, al año 2023, por ejemplo, si ustedes revisan el portal interactivo del OEFA que tiene sobre fiscalización ambiental, Antapacay tenía 71 infracciones que había cometido por incumplimientos de sus estudios, del incumplimiento del estudio de impacto ambiental. Pero lamentablemente ellos han apelado 56 de estas infracciones y por lo tanto no se puede emitir todavía una sanción como tal, como mecanismo que realiza el OEFA. Quiero tocar 2 elementos finales sobre el tema de salud, ¿no? Porque yo creo que sí es importante hablar de lo ambiental, la causa y los impactos que está generando a nivel ambiental,
pero la salud de las personas actualmente ya es un hecho que Esmeralda mismo lo ha transcrito de manera ampliada. El primer elemento que yo quisiera mencionar es de que la cifra que tenemos nacional te dice que 10 millones de peruanos y peruanas están expuestos o están en riesgo de exposición a presencia de sustancias tóxicas en su organismo. No tenemos como tal un padrón que diga esto, a pesar de que hay una ley que se ha establecido hace unos años donde dice que se debe crear un registro nacional para ver cuántas personas están afectadas, además de Espinar. Estamos con Pasco, La Oroya, hay en Amazonía y en varias regiones del país esta problemática ambiental. Para el caso de Espinar nada más, entre el año 2010 al año 2022 se tienen 2.250 resultados de personas que tienen presencia de sustancias tóxicas. Estamos hablando de una cifra bastante grande en una población que está en convivencia permanente con una actividad minera. Sin embargo, cuando el año pasado los funcionarios del Ministerio de Salud, del gobierno regional, se presentaron ante un evento convocado por la Plataforma Nacional de Afectados o por eventos de afectados, dijeron que solo tenían un registro de 1.375 personas expuestas. Entonces, no tienen ellos tampoco claro un registro de la situación en la cual se está dando Espinar. En Espinar, además, se han presentado 8 planes de atención en salud, 8 documentos donde les dicen, de esa forma les vamos a atender a su salud. Y esto incluye un mandato de la sentencia que les menciono. Pero de esos 8 planes, en realidad no se han tenido tampoco acciones efectivas. La atención que más se resalta en todos estos 8 planes fueron los realizados no por el Ministerio de Salud, han atendido una empresa, una clínica que se llama Más Salud, y ellos son los que han atendido en mayor cantidad a las personas, pero no han atendido de la forma especializada como se quiere. Además, en la provincia de Espinar no hay tantos médicos como los podemos encontrar en Lima o en zonas como Cusco, por ejemplo. Solamente al año, hasta hace algunos años, mencionaba un funcionario de la Gerencia Regional de Salud que solo tienen 11 médicos serumistas para 8 distritos de la provincia de Espinar. Serumistas, no tenemos especialistas que realmente atiendan el problema de afectación a la salud. Y finalmente, ¿qué enfermedades o qué diagnósticos han encontrado en todo el tema de vigilancia epidemiológica que realizan en la provincia de Espinar? Problemas relacionados a problemas dermatológicos, problemas relacionados a neurología, problemas relacionados a gastroenterología. Entonces, estamos hablando de una serie de enfermedades que necesitan médicos en esa área especializada, pero que además sepan hacer un diagnóstico relacionado al tema de metales pesados. No estamos hablando de un simple dolor de estómago, estamos hablando de un impacto a la salud con estos elementos relacionados a la intoxicación. Entonces, quería resaltar estos elementos para que veamos también la magnitud del problema en cuanto a lo ambiental, al responsable y al tema de la atención en salud. Muchas gracias, Karen. Antes de darle la palabra a Marina, quería hacerle una pregunta a Esmeralda, que habló un poquito menos del tiempo que habíamos planteado. ¿Ustedes han recibido algún tipo de atención concreta en salud? ¿Han tenido visitas de especialistas, de médicos en la comunidad o en la provincia? Bueno, en la provincia ha habido campañas, no campañas, pero en medicina general que siempre como en algunos de ecografías, odontologías, pero eso no nos atiende específicamente como para metales pesados. Nos ve como ecografía, nos dice si estamos mal de algo y si tenemos alguna enfermedad que requerimos que algún especialista que nos ve que no hay o que no han venido en esa campaña, nos sugiere que vayamos a Cusco o Arequipa donde hay esos médicos, lo cual si nos da algunas pastillas y eso no nos soluciona el problema. Si lo que tenemos metales seguimos teniendo, si nos duele, si sigue, porque con el tener resultados no se soluciona. Y específicamente de metales, los profesionales que hay no nos atendió. O sea, es la atención regular del servicio de salud, nada más, nada especializado. Sí. Muy bien, Esmeralda, gracias. Marina Navarro es directora de Amnistía Internacional en el Perú y vamos a darle la palabra ahora para recordar un poco las recomendaciones que hacía el informe Estado de Salud Fallido. Sí, muy buenas tardes.
Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. También gracias a la Mura y sobre todo gracias a Esmeralda y a todas las personas que forman parte de la plataforma de personas afectadas por metales tóxicos y que llevan esta lucha adelante. Desde Amnistía Internacional llevamos desde el año 2016 realizando diferentes investigaciones sobre la afectación de personas por metales tóxicos en distintos lugares del país. Más específicamente en Espinar hemos hecho varias investigaciones y como ya ha mencionado Javier, en el 2021 sacamos este informe que se llama Estado de Salud Fallido. En este informe, uno de los hallazgos principales que teníamos es que de las 150 personas, las cuales es una investigación que hicimos con la Universidad Cayetano Heredia, que nos dio todo el apoyo más en salud, se hicieron un dosaje a 150 personas que nos dieron el apoyo. El 78% tenía altos niveles de metales de sustancias tóxicas. El 58% de arsénico, 29% manganeso, el 3% mercurio, 12% cadmio, 4% de plomo. En total, el 78% tenía altos niveles. Y como nos ha comentado ya Esmeralda, esto tiene afecta de una gran medida a la salud de las personas que viven allí, teniendo pues muchas consecuencias, por ejemplo, altos niveles de anemia, problemas renales, problemas también en el aparato reproductivo. Se han visto casos cada vez también mayores de abortos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en cuenta esas condiciones. ¿Qué ha pasado desde el 2021, ¿no? Y a qué ha pasado, o incluso un poco más atrás por irnos. Formalmente ha habido algunos avances, porque formalmente tenemos la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Cuzco, que Karen ya ha mencionado, en la cual se hablaba de que se daba una orden específicamente para que hubiera un plan que además tenía que tener un enfoque diferencial de género, un enfoque diferencial de identidad, que tenía que tener asignación de recursos, tanto recursos humanos especializados, como de infraestructuras, como de recursos financieros. Además, tenemos la ley, ¿no? La ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud de afectados por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas. Visto esto, desde Amnistía Internacional, en este año, en mayo de este año, hemos querido ver qué es lo que había ocurrido, qué ha pasado con esta sentencia, si se ha implementado, qué ha ocurrido con esta ley. Y fuimos a Espinar, donde nos entrevistamos, por supuesto, con personas de la comunidad, del Hospital de Espinar, de la Municipalidad Provincial, de la Diresa. Tuvimos con organizaciones de la sociedad civil allá. ¿Y qué es lo que nos encontramos después de este periodo? ¿Qué es lo que vimos que había ocurrido, ¿no? Años después de haber presentado también estos hallazgos? Lo primero es una falta de coordinación interinstitucional, lo que había impedido que se pudiera implementar la sentencia. Y no se había ejecutado el plan de acción o los planes de acciones, ¿no? Nos centramos en el plan de acción de la sentencia, pero eso era un poco lo que había. Desde el mismo hospital, incluso los personal de la salud nos decía que había una gran falta de recursos. Había falta de recursos sanitarios, había deficiencias en la infraestructura, había insuficiencia de personal de salud especializado. Había una falta de capacitación al personal de salud, que no podía dar esa atención que se requería a la población de una manera más especializada, ¿no? Y no como está comentando Esmeralda, que les dan sus medicinas, que muchas veces tienen que incluso pagar de su propio bolsillo porque no tienen los recursos, porque no están disponibles. Entonces, ahí veíamos una falta. Esta falta de implementación lo que ha generado es una desconfianza por parte de la población. Ya no confían en las propias instituciones, ya no confían en el sistema de salud,
porque ven que no se ha implementado lo que tantas veces les han prometido, ¿no? Y luego, además, vemos que no se han implementado las recomendaciones de la propia OEFA, ¿no? Las recomendaciones técnicas, sobre todo en materia de mitigación. Entonces, vemos que hay contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación de la tierra, pero no se han implementado esas medidas necesarias para la mitigación. Y por otro lado, el monitoreo no es suficiente, ¿no? Lo que se ve es que la población cada vez sigue más expuesta a metales tóxicos y cada vez están teniendo un deterioro mayor de su salud. Me voy rápidamente también, para no extenderme mucho más, a cuáles son las recomendaciones. Creo que las recomendaciones caen por su propio peso, ¿no? de los hallazgos que hemos tenido. Pero lo primero es que los planes, o todos estos planes que ha habido, el plan tiene que tener definitivamente una participación efectiva de la comunidad, de las comunidades afectadas. En este caso, estamos hablando de que ya a nivel nacional existe esta Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos. Ellas están organizadas, son personas, es una plataforma de 13 regiones del país, con lo cual la participación, ofrecerles esa participación a la plataforma es una forma para que se vaya regenerando esa confianza que se han perdido en las instituciones. Eso haría que fuera mucho más eficaz y pudieran tener mayores efectos, ¿no? Por otro lado, el fortalecimiento institucional, sobre todo con capacitaciones específicas para atender desde el sector salud a personas afectadas por metales tóxicos. Y esto tiene que ir acompañado de los recursos suficientes, recursos humanos, recursos de personal de salud, pero también la mejora de las infraestructuras que son todavía no suficientes definitivamente. Y ahora yo creo que Esmeralda nos puede contar un poco más en la provincia de Espinar. Y por último, quiero decir que debe haber esas políticas públicas que pongan en marcha las recomendaciones de la OEFA para garantizar realmente esa remediación, tanto en el aire, en el agua y en el suelo, y que se haga un monitoreo constante, no como se ha estado dando de manera de años a años, para que se pueda dar esa remediación ambiental. Porque mientras que no se dé, la situación va a ir empeorando, y la situación de salud que nos comenta Esmeralda, de su familia, de su comunidad, pues cada día que pasa, cada día que no se toman estas acciones, empeora y es una afectación mayor hacia la familia. Desde Amnistía Internacional, pues lo que queremos es seguir acompañando a las comunidades. Estamos también a disposición de las distintas autoridades, los distintos sectores que están aquí presentes, para darles toda la información que hemos ido recogiendo y para que acompañar a la plataforma de personas afectadas por metales tóxicos a exigir que tengan esa atención médica especializada a la que tienen derecho. Muchas gracias. Gracias, Marina. Mientras alguien se anima a hacer un comentario, quería hacer una pregunta a Karen, que tiene que ver con, tú has señalado que hay una cantidad enorme de peruanos expuestos a la contaminación por metales pesados, ¿no? No solamente en la provincia de Espinar, conocemos el caso de Cerro de Pasco, hay acá el problema en el Callao con el plomo, ¿no? ¿Hay una política nacional en este momento? ¿Cuál es el rol que está jugando ahí el Estado en relación a este tema? Sí, yo creo que ha habido una respuesta evolutiva en realidad con temas de políticas sectoriales y multisectoriales, ¿no? En principio, en el 2018 ya el Ministerio de Salud actualizó un poco su dinámica de cómo se determinaba un caso confirmado de intoxicación por metales pesados. Vivir en una zona contaminada, tener un dosaje de laboratorio y tener ciertos signos y síntomas, lo que te decía. Pero luego nos dimos cuenta, gracias a los afectados por metales pesados estructurados en esta plataforma que mencionó Marina, de que el problema no solamente era del Ministerio de Salud, teníamos que tener una respuesta multisectorial.
Y por eso es que también se le exigió al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de la Mujer, inclusive, que también tomen cierta posesión sobre esto. En el año 2022 ya se estableció un decreto supremo, la 037, donde se establecen de que el proceso de atención tiene que ir desde la atención de medio ambiente, el tema de saneamiento, el tema de salud y un tema institucional que es coordinación y manejar presupuestos de una forma más escalonada. Creo que esa es la política nacional que ha surgido de tanta exigencia de afectados a nivel nacional y es la más importante que tenemos en el país porque es de cumplimiento nacional y multisectorial. Y no solamente en el ámbito de los gobiernos del gobierno nacional a nivel de ministerios, sino también a nivel regional y a nivel local. Esa es la política más importante. La segunda es la ley 31189, que busca el registro de personas afectadas y que se tenga una especie de línea actualizada de cómo está su situación a nivel nacional. En algunos casos han habido declaratorias de emergencia, en otros casos han habido ordenanzas municipales, como en el caso de Espinar, que busca también reforzar las políticas públicas, pero como lo menciono nuevamente, estos avances pareciera que se han quedado estancados porque no tenemos realmente algo implementado como tal o como se quisiera desde los afectados y afectadas, ¿no? Marina, tengo otra pregunta del público y ahí sí abro la ronda para quienes se animen, unas 3, 4 intervenciones. ¿Se está afectando el derecho de salud? Definitivamente, o sea, desde Amnistía Internacional lo hemos dicho en varias ocasiones, se está afectando el derecho a la salud. Definitivamente en Espinar, donde hemos hecho una investigación mucho más detenida, se está afectando de manera continua el derecho a la salud, porque las personas no tienen el acceso que necesitan para las afectaciones que están teniendo. Entonces, creemos que eso es básico y que ahí el Estado tiene que tomar medidas inmediatas, ¿no?, para que puedan tener ese acceso al derecho, ese acceso al derecho a la salud que se merece. Muy bien. No sé si hay alguna intervención entre los amigos y amigas que nos acompañan en el público, alguna pregunta. Por favor, si se pueden presentar también cuando... Sí, cuando muy bien. Carlos Portugal, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, realmente es dramático el testimonio que escuchamos no pocas veces, ¿no?, de las personas que son afectadas por los metales pesados. Sin embargo, como ministerio tenemos un interés particular en este tema porque son personas, en su mayoría son niños, adolescentes y mujeres los afectados, ¿no? Entonces, si bien no es la política típica que sale de un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero sí asumimos que hay una responsabilidad de parte del Estado. Entonces, yo creo que la vía del plan multisectorial, ¿no?, pero su cumplimiento real es un buen camino que habría que reforzar para poder avanzar en la atención de las personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay otra... Acá, por favor. Acá atrás. Siempre se presentan y ¿de qué institución, a qué institución pertenecen? Buenas tardes con todos y todas. Soy Beatriz Cortés de la Red Muki. Primero saludar a Amnistía por el evento, por el espacio, a Esmeralda por el esfuerzo de venir y seguir insistiendo en la defensa de derechos. Yo tenía una pregunta que era, ¿cuál es la evaluación que tienen sobre la articulación que hay entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, ¿no? Porque siempre hacemos énfasis en lo nacional, en lo multisectorial, pero los gobiernos regionales también ahí tienen un rol importante, ¿no? Cierta autonomía hasta algún punto. ¿Qué evaluación tendrían sobre el tema subnacional, ¿no? No sé si tenemos otra pregunta. Por favor. Sí, encantado. Buenas tardes con todos. Verónica Palau de la Defensoría del Pueblo. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo tenemos una línea de trabajo justamente de tratar estos casos y la problemática en general de personas expuestas a metales pesados. La semana pasada estuvimos en el Congreso de la República. Hay una comisión que está detrás de impulsar también la acción nacional de este tema y tuvimos a bien presentar el seguimiento de nuestras recomendaciones del informe que publicamos en el 2021, que es una supervisión nacional justamente a todas las autoridades regionales de salud, porque ellos, como bien ha señalado la persona que me antecedió,
tienen un rol muy importante en el abordaje de esta problemática, ¿no? Y no solamente las direcciones regionales de salud, sino los gobiernos regionales como tal, y eso es lo que hemos venido impulsando como Defensoría, además de nuestra línea de trabajo con las instituciones a nivel nacional, no solamente el sector salud, porque como también se ha dicho muy bien, no solamente es un tema de salud como lo entendíamos antes, ¿no? Antes en la política nacional de salud se entendía salud como salud asistencial, o sea, a partir de cuando las personas ya están mal y tienen que recibir una atención de la salud por parte del Estado, sino también desde el enfoque de atender el primer derecho que está antes del derecho a la salud, que es el derecho a vivir en un ambiente sano. Entonces, el derecho a vivir en un ambiente sano nos pone en la posición de pensar en salud, pero desde una óptica preventiva. Entonces, desde esa óptica preventiva, lo primero en lo que debemos trabajar, y es en lo que también ha estado insistiendo la Defensoría del Pueblo, es en la identificación de las fuentes que exponen al riesgo a la población. Esos 10 millones, ese 31% que en el 2020 el Ministerio de Salud dijo 30% de la población peruana está expuesta al riesgo de tener afectación con metales pesados, es por la presencia de diversas fuentes de exposición que hay en nuestro país, además del incumplimiento de obligaciones ambientales de la minería formal, como ya se ha corroborado con el informe de causalidad del OEFA. En el caso de Espinar también hay otras fuentes gravísimas, como es la minería ilegal presente en las 25 regiones a nivel nacional, pasivos ambientales mineros, especialmente relaves, que también exponen al riesgo a la población, contaminación de fuentes de agua para consumo humano. Hay una serie de declaratorias de emergencia que también se publicaron en el informe que sacamos en el 2021, de personas que están tomando incluso agua de red con contenido de arsénico, ¿no? Es decir, ya ni siquiera el agua, entre comillas, potable se vuelve como garantía de salud, pensando en un tema de prevención. Entonces, por varios años también hemos estado haciendo seguimiento a la problemática de Espinar, al cumplimiento de las sentencias, aún seguimos haciendo seguimiento a esas recomendaciones. Hay varios grupos por comunidades específicas, incluso un plan de compensación, pero todo eso perdía sentido hasta el momento en de que no teníamos identificada la fuente de exposición que está exponiendo, valga la redundancia, al riesgo a la población de Espinar. Ahora lo conocemos y ciertamente todos sabemos y estamos en desacuerdo que los procedimientos en el OEFA sean muy administrativos, por llamarlos de algún modo, ¿no? Sale un informe, hay una multa, un incumplimiento de obligación, un procedimiento sancionador, hay una etapa de impugnación y pueden pasar años. Entonces, siempre hemos recordado ahí también la necesidad de reforzar el tema de mejorar la condición de acceso a saneamiento, o sea, realmente hacer seguimiento, en este caso al sector vivienda, para que se culminen las obras para tener agua de acceso de calidad e impedir que más personas estén afectadas con metales pesados, es decir, trabajar en prevención. Deberíamos tener ahí cuál es la data, cuántos eran en el 2012 que saltó la problemática, porque no necesariamente ha empezado en esa época, han pasado 12 años, cuántos son ahora, cómo mejoró el tema de saneamiento en la provincia de Espinar, se concretaron las obras, cuál es ahí la labor municipal, regional, respecto a también las competencias que ellos tienen en saneamiento. Y el otro tema, el de trabajar en el plan de acción de salud con las directivas que tiene el Ministerio de Salud, más allá de que lo haya ordenado la sentencia. Justamente otra de las recomendaciones y en el marco de la supervisión que hicimos el 2021, nosotros estamos impulsando de que todos los gobiernos regionales a nivel nacional tengan sus planes de acción regional aprobados. Cuando hicimos el informe, solo 5 lo tenían. Ahora que hemos presentado en el Congreso nuestro seguimiento de recomendaciones, solamente falta la DIRIS Lima Norte. Hemos estado detrás de eso para que por lo menos tengan el instrumento de gestión. Sabemos que eso no es garantía de que se vaya a implementar, pero por lo menos las autoridades regionales de salud ya tienen claridad cuál es el primer paso. Y ese paso no es solamente tener el instrumento de gestión, sino que también hemos recomendado al gobierno regional de salud que ponga el presupuesto que corresponde a ese plan. Y además de que se incluya la problemática de personas expuestas de metales pesados en los planes de desarrollo regional concertados, porque ningún gobierno regional va a poder poner presupuesto a su plan de acción integral de salud mientras no identifique que la problemática de personas expuestas a metales pesados es un problema en su región. Si ustedes revisan los antecedentes de la Política Nacional de Salud, ahí dice, solamente Pasco
Solamente la región Pasco identificó que la problemática de personas expuestas a metales pesados era una problemática en su región. Ninguna otra región, ni Espinar, que todos sabemos que el caso es desde el 2012, el Cusco no tiene identificado en su plan de desarrollo regional concertado que ese es un problema regional. En Puno tampoco, y tenemos la problemática de Coata, en Huancavelica tampoco, y tenemos igual una sentencia que también un amparo, justo presentamos un amicus también ahí en defensa de la población expuesta en ese caso por las casas de adobe, por el mercurio. Entonces, ese es digamos, así me gusta mucho el evento, los felicito, y ya que tienen una presencia fuerte en Espinar, el seguimiento, más allá de en el ámbito nacional, que sabemos lo que demora implementar una política pública, a nivel regional el presupuesto de salud está descentralizado. Entonces, hay que buscar y empoderar a los gobiernos regionales para que puedan canalizar, identificar la problemática, tener el instrumento de gestión, el plan de acción, que ya lo tienen ahora, mejorarlo, porque en algunos casos también necesitan mayor asistencia del MINSA para que el instrumento realmente pueda ser implementado en la región, y el presupuesto, que el presupuesto del sector salud está descentralizado en las regiones. Ellos pueden asignar mayor presupuesto en las regiones y conseguir mayor presupuesto en caso fuera insuficiente, como está ocurriendo con la problemática en Moquegua. Entonces, sí, eso quería ponerles al tanto también como Defensoría del Pueblo. Nosotros tratamos de buscar aliados para también seguir con este tema que nos importa mucho. Gracias. Agradecemos a la representante de la Defensoría del Pueblo. Tengo 2 intervenciones de redes y una intervención final acá, por favor. Gracias. Buenas tardes con todos. Christopher Bellido, de la Unidad Funcional de Metales Pesados del Ministerio de Salud. Igual también agradezco también, digamos, que se dé apertura a estos espacios, justamente porque es importante para poder, digamos, conversar directamente, ¿no?, con la población, cómo ellos tienen, digamos, cuál es la mirada que la población tiene y cuál es la mirada desde el sector de salud, cómo nosotros venimos abordando esa problemática. Creo que ya han hablado prácticamente parte de la historia que se viene viviendo dentro de la provincia de Espinar, y hay un punto fundamental que parte justamente de la sentencia. La sentencia establece que el Ministerio de Salud tenía que desarrollar un plan de atención integral para la población de Espinar, el mismo que a partir de la sentencia que sale el año 2020, sale justamente para actividades para el 2021, para el 22 y para el 23, de los cuales sabemos todos que para el 21 no hubo presupuesto, porque recién se ha dado justamente toda la ejecución del plan. El año 2022 sí hubo un financiamiento específico, el cual, digamos, tenía un presupuesto aproximadamente de 2.300.000, el cual, digamos, se ha ejecutado eso durante ese periodo, y sí se ha brindado atenciones, se contrató profesionales médicos especializados y médicos generales y personal de salud para las atenciones. Dentro del primer informe que realiza el Ministerio de Salud, justamente que se da allá en la provincia de Espinar, la población justamente un poco descontenta porque no estaban enterados todos de que se había contratado personal médico, que se había contratado mayor cantidad de recursos humanos, porque obviamente Espinar también es grande, es una población que casi tiene 60.000 habitantes, y dentro de los resultados que se manejó, se atendieron solo a 10.000 personas, entonces tenemos una brecha casi de 50.000 habitantes que indicaron de que no se les había atendido. Entonces eso justamente entra como un tema de falta, digamos, de satisfacción de la población en general. Ahora, actualmente lo que el Ministerio de Salud sí tiene marcos normativos. Contamos con lo que es las directivas justamente de abordaje de intoxicación de personas, digamos, expuestas justamente para los 4 metales que dicta la OMS, para cadmio, mercurio, arsénico y plomo. Y en este caso actualmente sí tenemos, digamos, una directiva específica. Tenemos una directiva sanitaria que establece cómo debe ser este abordaje y cuál es el enfoque que se debe tener. Y parte de ese abordaje, desde el Ministerio de Salud, hay 2 enfoques. Hay un enfoque que se llama la vigilancia sanitaria y la vigilancia epidemiológica. Y justamente cuando se trata de conversar acerca de qué tratamiento vamos a darle justamente a las personas que están expuestas, digamos, a los metales pesados, lo primero que nosotros decimos, y cualquier actividad, digamos, que se da a nivel internacional, es de que se tiene que hacer la mitigación de la fuente de exposición. Las otras entidades, justamente los que ven los componentes ambientales, que ven agua, aire y suelo, justamente también han recomendado y han hecho las observaciones indicando de que la exposición
proviene justamente dentro de los componentes naturales que existen y a partir también de las actividades extractivas que se realizan. En este entender, lo que nosotros desde el Ministerio de Salud tenemos como función, por ejemplo, hacer la vigilancia de calidad de agua de consumo humano. Y también hemos advertido de que existe la presencia del metaloide dentro de este compuesto, dentro de esta fuente. En ese sentido, nosotros lo primero que hacemos es la dotación de agua del servicio de agua potable no corresponde al Ministerio de Salud, sino corresponde a otros organismos, por ejemplo, al gobierno local, que es la municipalidad, con el gobierno regional y justamente con el Ministerio de Vivienda. Entonces, corresponde a ellos, digamos, implementar acciones para que se pueda dotar agua de calidad para la población de Espinar. Entonces, esa era una de las primeras situaciones. Lo segundo, y que también es preocupante, porque parte también dentro de la sentencia, es de que solo se ha desarrollado solo un año. Pero esto también obedece también a temas políticos que ha pasado, porque justamente el año 22 ya era el último año de la gestión regional que tenía, el 23 tenemos otro nuevo grupo que ingresa, no se realizaron las gestiones y justamente hemos pasado por eso de que no se le ha asignado presupuesto. Es parte de la resolución, establece que justamente la responsabilidad dentro del financiamiento para las actividades de atención en salud corresponde directamente al gobierno regional. En el marco de la descentralización que hace tiempo ya se ha establecido dentro del país, la responsabilidad directa dentro del proceso de administración, gestión de recursos económicos, administrativos, ya corresponde al gobierno regional de Cusco. Nosotros, como Ministerio de Salud, estamos brindando de manera constante todo el tema del seguimiento, monitoreo, justamente de las actividades que se realizan. Es así que nosotros como ministerio participamos de manera activa dentro de todas las reuniones que se desarrollan allá en la provincia de Espinar. Entonces, de momento sería esa mi participación y quedamos también atentos para cualquier, digamos, para cualquier consulta. Gracias. Agradecemos al representante del sector salud que está participando acá en este diálogo. Y tengo un comentario de Carlos Jacob Vargas que señala que el Estado debería indemnizar a los afectados por el plomo para que tengan una vida más digna y que además que el Estado, se acaba de señalar, debería poner más control para reducir la posibilidad de contaminación de afectados de plomo. Y tengo una pregunta para Karen, también del público, de por qué no ha funcionado el plan multisectorial. Se han hecho algunos comentarios, se ha hecho una pregunta también sobre la relación de gobiernos locales, regionales, se ha señalado la responsabilidad de los gobiernos regionales en esta materia, entonces podemos ir de repente Karen primero, luego Marina y Esmeralda, te damos la palabra al final para que des tu mensaje también a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Karen. Gracias a las preguntas y también a las intervenciones que realmente creo que suman muchísimo para entender que este problema es mucho más grande de lo que pareciera, ¿no? Y claro, con respecto a la pregunta que hacía Beatriz, ¿qué se opina o sea, a partir de las acciones que va generando, desarrollando el gobierno subnacional, gobiernos regionales y gobiernos locales? En este espacio es importante diferenciar un elemento clave. Toda la problemática de metales pesados es establecido en una dirección en específico, la Dirección de Salud Pública, ¿no? Todo lo que es la Dirección General de Salud Pública. Luego de ello, esta a su vez se incorporan las enfermedades no transmisibles, la Dirección de Enfermedades no transmisibles. Y en esas recién está la Unidad Funcional de Metales Pesados. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la distribución presupuestal se da en base a esa unidad. O sea, a la unidad de metales pesados hacen una distribución junto con otras enfermedades no transmisibles, enfermedades bucales, oftalmológicas, diabetes mellitus y todo ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el presupuesto que se asigna no solamente es para la atención de afectados por metales pesados, sino tienen que distribuirse en promoción a la salud de enfermedades bucales, oftalmológicas, entre otras. Entre el año nada más 2019, que sacó el informe Amnistía Internacional, y 2022, el presupuesto no ha subido de 1 millón de soles para la provincia de Espinar. Y estoy hablando de la red de salud Canas Canchis Espinar, de donde es parte Espinar. ¿Qué quiere decir? Con 1 millón de soles no vas a atender a 60,000 personas que solamente son de Espinar, no vas a poder atender a Canchis, que es otra provincia en la zona, ni tampoco vas a poder atender solamente a Canas. O sea, 3 provincias están estructuradas con ese monto total de 1 millón de soles. Y solamente para que lo sepan, en el año 2022, para acciones de promoción en la salud, se les dio para un año 500 soles. ¿Qué entidad o qué funcionario podría hacer una actividad de promoción en la salud para todos estos elementos, estos 15 productos que tiene esta unidad que tiene enfermedades no transmisibles,
para hacer alguna acción de promoción en la salud. Yo coincido mucho con la representante de la Defensoría del Pueblo que dice de que efectivamente el tema presupuestario es sumamente clave, pero si lo distribuyes de esa forma, limitas de que el personal de salud puede establecer acciones. Cuando yo estuve haciendo varios estudios en Espinar, el director del hospital me mostraba cómo eran sus instalaciones. Era el jefe del hospital y estaba en una carpa que recién se había instalado. Mostraba los laboratorios, no tenían equipados varios elementos. Entonces, ¿de qué se carece actualmente a nivel local, además de las políticas nacionales que ya están establecidas? En principio, de presupuesto. No hay una asignación presupuestal real para atender a los afectados. Y esto limita la contratación de médicos, abastecimiento de medicamentos, entre otros. Lo segundo que también mencionó Marina, no hay una capacitación ni actualización permanente al personal de salud en el territorio que pueda establecer a través de todas las unidades una atención mucho más ampliada e integral. Lo tercero es el tema de la instalación. Espinar tiene un hospital de tipo nivel 2, pero este hospital no va a tener todos los equipos que requieren para atender a una población que ya tiene intoxicación por sustancias tóxicas. No hay medicamentos, no hay médico, no hay equipos. Entonces, estamos hablando de un problema que también es estructural y que tiene que empezar a implementarse desde el propio gobierno regional y local en los territorios. Finalmente, a partir de la pregunta que mencionaban sobre por qué no ha funcionado el plan especial multisectorial. Bueno, en principio no ha funcionado por la crisis política, porque las autoridades y funcionarios que estaban a cargo han sido cambiados constantemente. O sea, si le preguntamos a Esmeralda o a varias personas de Espinar, y eso que yo tampoco no he estado al 100% en todas las reuniones, ellos se habrán entrevistado con 10, 20 ministros de salud en todo este periodo, diciéndoles y contándoles todas las veces sus problemas. Funcionarios del Ministerio del Ambiente que también están cambiando. Funcionarios de tal ministerio que están cambiando. Entonces, no hay una voluntad política desde aquí para poder implementar. Lo segundo, en las reuniones que han estado habiendo, debido a la crisis política, también los afectados no han querido dialogar en cierto momento porque estaban frustrados por toda la violencia política que estaban viviendo. Al momento de establecer nuevamente contacto con las autoridades para exigir la implementación del plan especial multisectorial, se dan cuenta que las autoridades no habían avanzado en nada. La primera actividad que se tenía que hacer es zonificar las zonas de mayor riesgo y de menor riesgo en el país. Ese trabajo no está hecho hasta ahora y era la actividad del año 1 desde que se estableció el plan especial multisectorial. Entonces, falta voluntad política desde el Estado. Yo creo que los afectados ya están cansados de una y otra vez tener que venir a contar sus historias y no recibir atención. Y lo tercero, que creo que falta también mucho mayor elementos para poder no debilitar nuestros componentes ambientales o elementos ambientales. Lo que se está buscando en estos últimos años en el gobierno, desde el legislativo y desde el ejecutivo, es reducir la fiscalización ambiental, es reducir elementos para que haya mayor control por el tema de la tramitología. La tramitología minera demora mucho, hay que reducir las funciones del SENASA, del OEFA, de tal entidad. Entonces, no se está realmente avanzando con una voluntad política más allá de lo que dice un plan especial multisectorial. Muy bien, muchas gracias, Karen. Marina Navarro. Sí. Hay varias intervenciones a las que quería pues también comentar. La primera es sobre la coordinación interinstitucional, porque cuando hablábamos de esa amnistía de coordinación interinstitucional no nos referíamos solo entre sectores a nivel estatal, sino también con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, ¿no? Esa coordinación es clave y tiene que darse no solo entre sectores, sino también a nivel regional y a nivel municipal. ¿Por qué? Porque de hecho, la sentencia, ¿no?, a quien se refiere es a nivel regional, ¿no? Es quien tiene que hacer la implementación. Pero va a ser bien difícil sin los recursos de los que estaban hablando y sin que esos recursos tengan, vayan relacionados con una propuesta técnica, y de ahí también la necesidad de estar coordinado con los niveles nacionales. Entonces, ese es uno de los primeros temas que quería comentar, ¿no? Que sí es clave cómo se trabaja a nivel regional y a nivel municipal, pero esa coordinación se tiene que dar entre los distintos niveles del Estado y es algo que no estamos viendo que hay. Porque cuando hablamos de falta de recursos, sí hace falta recursos financieros, pero también hace falta los recursos técnicos, ¿no? Y el tener todas estas capacitaciones y las capacidades técnicas para poder llevarlo a cabo.
Se ha hablado también sobre cuáles son las fuentes, ¿no? Y de dónde viene, ¿no? Creo que también es algo que queríamos comentar, porque muchas veces el seguimiento, por ejemplo, a las recomendaciones de la UEFA, como estamos viendo, no se llevan de la manera oportuna y en el mejor de los casos termina siendo una multa que terminan pagando. Y no se puede terminar en un tema de una multa, ¿no? Sino lo que se tiene que hacer es garantizar que haya las debidas diligencias para que haya una verdadera remediación y para que no se siga contaminando. Porque si no, la multa queda en eso, en el pago de la multa, pero no se va al origen de lo que está ocurriendo y se sigue contaminando de esa manera. Entonces, ese es otro de los aspectos que nos parecía importante recalcar. Y por último, que no se ha mencionado tanto, pero que sí que queremos darle un mayor seguimiento desde Amnistía, y es la real necesidad de la participación de las poblaciones, de las comunidades de la plataforma, que, como ha comentado también Karen, terminan, me imagino que ahora nos lo comentará Esmeralda, a veces un poco cansados de tantos cambios que hay, pero es otra llamada, ¿no?, a esta necesidad de reforzar la institucionalidad en el Estado peruano, porque esos cambios tan seguidos hacen que no se puedan llegar planes realmente a largo plazo y que afecte realmente a los derechos humanos, como en este caso vemos que están afectando. Muy bien, gracias Marina. Esmeralda, tienes la palabra. Sí, viendo el tratamiento de nuestra salud, se requiere, ¿no?, de presupuestos que se dan y también que terminan, como dicen, en profesionales, en contratos, pero realmente no nos soluciona a nuestra salud, que se trate inmediatamente, ¿no? Porque si lo que reclamo no es para mí nomás, sino para toda la población y para los niños que ya están naciendo con anemia, con desnutrición, que tienen problemas de comprensión, esos no, qué futuros van a tener los niños, y que se vea, ¿no? Y el tratamiento que sea inmediata, porque la salud no espera, ¿no? Porque día tras día que pasa, año tras año, con la esperanza que sí puede tratarnos, que sí podemos sanar, que nuestras autoridades que nos pueden escuchar y que pueda haber un plan para tratamiento y no llegar es tan indignante, y para indignarse y aceptar que nuestra salud como no valiera, como un originario muere y no pasa nada. Se murió con metales pesados y no importa. Sigue, y eso es que a mí personalmente me hace sentir discriminada, como la vida de un originario no valiera, ¿no? Entonces, ya basta de que haya discriminación, ya basta ya de invisibilizar este problema que hay, que no, de nuestras autoridades de esta nación, que no tomen en cuenta, que no le importa la vida, que no le importa personas que vivimos ahí, si hay contaminación, si hay enfermedades, hay personas que están agonizando con estos metales, con enfermedades, con cáncer, que a muchos han perdido. Yo no hablo de población de 50, 60, 80 que están falleciendo, sino de 40, de 30 madres con hijos menores. ¿Qué futuro espera los niños que están con estos metales pesados, que no están como debe ser, con una salud como debe ser, y que les va para toda su vida, que les va a hacer daño para toda la vida, que no lo va, su futuro, qué futuro le está esperando? Que seamos conscientes, que pensamos en nuestros hijos. Somos seres humanos,
deberíamos de vernos como por iguales. La igualdad debe haber conciencia. Muchas gracias, Esmeralda. Antes de terminar, quiero hacer un brevísimo comentario. Más allá de las responsabilidades de un sector o de otro sector, de una empresa minera o de cualquier otro tipo de actividad, no es posible que ciudadanos y ciudadanas del Perú, estén donde estén, sean afectados por metales pesados y no haya una respuesta del Estado y de la sociedad también. Esto es una tarea que debe involucrarnos a todos y a todas, sabiendo que el Estado tiene una responsabilidad y que hay que atender a la gente cuando está afectada por metales pesados porque su salud está afectada y eso tiene consecuencias gravísimas, no solamente inmediatas, sino en su futuro. Quería hacer este comentario, es un comentario a nombre de la Mula, además, que está comprometida con los derechos humanos, con la libertad de expresión y también con colocar temas que no vemos en los grandes medios de comunicación, lamentablemente. Queremos agradecer a todos los presentes, hemos tenido representantes del sector público, también de la cooperación internacional que nos acompañan. Agradecer a Karen Luque, bióloga, especialista en salud ambiental y humana, a Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, que ha sido la institución que ha organizado este conversatorio, y un agradecimiento especial por su presencia a Esmeralda Larota, que es vecina de la provincia de Espinar y que es alguien que ella y su familia están afectados por metales pesados y nos ha dado un testimonio que creo que lo dice todo. Nos vemos. Chao. Muchas gracias.